Muy buenas tardes, muy bienvenidos al Liberalismo de Trinchera. Somos el Club de los Viernes. En los últimos días ha pasado por España un auténtico huracán, un auténtico terremoto de libertad que ha movido todos los cimientos del establishment cultural, mediático y, por supuesto, político. Nos referimos, por supuesto, al primer presidente libertario de la historia y presidente actual de Argentina, Javier Milei. Para comentar este fenómeno y todas las derivadas y repercusiones que ha tenido, pues tenemos el honor de tener con nosotros a don Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, así como director del programa La Trinchera de Llamas. Don Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Óscar, y muchas gracias al Club de los Viernes y a todos sus miembros. Y bueno, enhorabuena por la fantástica labor que hacéis en materia de difusión de las ideas de la libertad en redes y por parte de vuestra asociación. Y por favor, llámame de tú, no me llames de usted. Bueno, de acuerdo. Sí, porque además estamos ya aflojando tanto las formas a nivel diplomático, ¿verdad? Que entre amigos encima, pues nada, vamos a... Sí. Y compañeros de trinchera. Bueno, pues yo creo que lo primero me gustaría tomar la perspectiva del contexto, ¿no? Del evento al cual vino Milei, que eso ya dio lugar a la primera polémica, porque sabemos que Milei vino invitado al Viva 24 del partido Vox, y esto ya suscitó la primera polémica en cuanto a que ciertas voces pues comentaban, bueno, hasta qué punto un partido, y no solo Vox, sino varios de otros que acudieron a la cita, ¿no? Como Le Pen mismamente, de cierto carácter proteccionista e intervencionista, pues hasta qué punto se convalidaba eso con compartir el escenario con el Mr. Libertarian actual, ¿no? Tomando el apodo de Rothbard, que es Javier Milei. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, a ver, yo creo que hay una nueva corriente política, esto no es ningún descubrimiento por mi parte ni ninguna novedad, hay una nueva corriente política llamada la nueva derecha, que es de carácter internacional, y ahí hay todo tipo de partidos. Es decir, hay partidos más liberales, hay partidos más conservadores. Hay partidos que a nivel económico son mucho más proteccionistas y que yo creo que es un error. El partido de Le Pen es un claro ejemplo. Vox en parte también defiende algunas tesis proteccionistas y que no son liberales en muchos ámbitos. Otros sí. Entonces, no, eso de intentar, por así decir, homogeneizar es muy complicado. Son movimientos diferentes. La propia primera ministra de Italia, que ha tenido un gran éxito electoral, Giorgia Meloni, pues también hay algunas cosas en materia política que son liberales, otras de carácter más conservador y otras de carácter, también de carácter más socialista y más intervencionista, ¿no? Entonces, yo creo que es complicado. Esto de intentar homogeneizar es, como digo, difícil. Dicho lo cual, son movimientos nuevos, son partidos nuevos. Y en este sentido, pues el propio Javier Milei, o sea, yo me voy a limitar lo que señaló Javier Milei en su visita, Sí. ¿no? Javier Milei tiene una relación muy estrecha con Vox, tiene una amistad personal con Santiago Abascal, entre otras cosas, y eso es algo digno de admirar, porque cuando él no era nadie y estaba siendo pues lapidado por toda la izquierda de su país y también la izquierda internacional, el único que le apoyó fue Santiago Abascal, desde una posición política ya asentada, ¿no? Y eso dice mucho a favor del propio Santiago Abascal, que supo ver en Javier Milei la gran capacidad, el gran talento, el gran potencial como político que tenía, y dice mucho a favor de Javier Milei, que es fiel a sus amigos y valora enormemente a las personas que le han ayudado en su particular carrera, ¿no? Dicho lo cual, vuelvo a citar a Milei en esa entrevista maravillosa que tuvo lugar en la sede de La Razón por parte de Juan Ramón Rayo, en donde precisamente sobre esto le preguntó Rayo, le dijo, oye, ¿qué opinas de que, claro, pues el tema de un partido como Vox, aunque no refiriéndose exactamente a él, que no defiende algunas políticas que tú sí defiendes, etcétera? Y Javier estuvo, yo creo que muy acertado. Hay que fijarse en lo que nos une y no tanto lo que nos diferencia, porque diferencias van a existir siempre. Es más, te pongo un claro ejemplo. ¿Tú crees que toda la gente de Vox piensa igual? Estoy convencido de que no, de que habrá
Habrá diferentes pareceres, habrá diferentes familias, habrá diferentes formas de pensar, como en cualquier otra organización. El mismo Partido Popular. Dentro del Partido Popular hay una rama más liberal, hay una rama más conservadora, hay una rama más socialdemócrata o democristiana, que viene a ser algo parecido. Entonces, o sea, es absurdo, no tanto absurdo, creo que es un error centrarse exclusivamente en las diferencias y, sin embargo, no centrarse en lo que nos une, ¿no? O en los principios que algunos de estos partidos, siendo diferentes, en muchas cosas diametralmente diferentes, en el ámbito económico yo creo que hay clarísimas diferencias, entre los partidos que forman parte de este movimiento de nueva derecha, pero también hay muchas cosas que les unen. Y la defensa de la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Eso es algo importante. La defensa de determinados valores, que creo que también es algo fundamental, también a nivel cultural. Yo es que creo que hay muchas más cosas en común entre los liberales y los conservadores en ciertos aspectos que Sí. los liberales y los socialistas, ¿no? Entonces yo creo que está bien visto y creo sinceramente que aquí lo importante, desde mi punto de vista, como bien una vez más señalaba Milei en su intervención, es que tenemos un enemigo en común. Y el enemigo en común es muy poderoso, es muy fuerte y la política es un juego de suma cero. El que tiene el poder, si la izquierda o el socialismo tiene el poder, no lo tiene la derecha ni lo tienen los liberales. Por lo tanto, el adversario es ese y el enemigo a batir es ese. Efectivamente, no está el horno para bollos, ¿verdad? Lo dejó muy claro Milei. Pasando ahora a la otra derivada, la cuestión diplomática, ¿no? Porque de esas palabras que, bueno, que realmente se han hecho una monstruosidad, ¿no? De unas palabras, Milei suavemente dejó caer, ¿no?, una referencia a un presidente que quería atornillarse al poder, incluso aunque su mujer fuera corrupta y se pasara 5 días de reflexión. De mención directa a Sánchez, evidentemente, pero claro, todo esto ha generado un terremoto diplomático que incluso ha llegado al extremo, y aquí te toca a ti, Manuel, directa o indirectamente, hasta el punto de decirse que posiblemente traten de impedir la nueva llegada de Milei en junio, precisamente para recibir vuestro premio, Juan de Mariana, ¿no? ¿Cuál es tu visión al respecto de todo esto? Bueno, mi visión es, a ver, es que a mí ya me sorprenden pocas cosas, entonces, y menos por parte del gobierno de Pedro Sánchez. No me ha sorprendido para nada la reacción del gobierno de Pedro Sánchez porque, como bien sabes, Óscar, este gobierno está en una deriva populista terriblemente perjudicial, terriblemente peligrosa. Nos estamos jugando mucho. Yo creo que muchos españoles no son conscientes de cuál es la deriva emprendida por el gobierno de PSOE y de Sumar, junto con sus socios, que es una deriva autoritaria, es una deriva que ataca directamente el imperio de la ley, que es un fundamental, es el fundamento clave de cualquier democracia que se quiera llamar liberal. Por lo tanto, atenta también contra el Estado de Derecho, atenta también contra la democracia y atenta muy especialmente contra nuestros derechos y libertades más básicas. Esa es la deriva que ha emprendido España, ya no de ahora, sino desde hace ya bastantes años, ahora se ha agudizado. Esto va a tener consecuencias, ya está teniendo consecuencias a nivel político, a nivel institucional y, desde luego, a nivel económico. Mucha gente no lo verá hoy ni lo verá mañana, pero lo acabará viendo, porque este tipo de sendas de declive gradual pero constante a lo largo del tiempo son muchos países los que lo han vivido. Por ponerte un ejemplo, la propia Argentina. El declive de Argentina, ahora Argentina es casi un país pobre, un país en vías de desarrollo con muchísimos problemas, con el 50%, se dice pronto, el 50% de la población, la mitad de la población en la más absoluta pobreza. Y la pobreza allí no es la pobreza que conocemos aquí, que se calcula en base a una mediana, en base a una renta media, etcétera. No, no. Allí es pobreza de pasar hambre, o sea, de una situación dramática, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un país tan rico como Argentina haya llegado a eso? Pues a base de este tipo de declive, deterioro institucional constante a través del socialismo, en el caso de Argentina, que lleva el nombre de peronismo o justicialismo, ¿no? Entonces, como digo, estamos en esa deriva. Por lo tanto, no me ha sorprendido para nada la reacción de Sánchez. ¿Qué es lo que ha hecho Sánchez
con toda la polémica Milei? Pues lo mismo que hizo hace muy pocas semanas con la famosa Carta a la Ciudadanía. Aprovechando que un juez, en base a una denuncia, pues abrió diligencias previas para investigar si había o no indicios de delito, agarrándose a eso, Pedro Sánchez montó la Mundial. Y se agarró a eso como excusa para montar una campaña política de cara a las elecciones catalanas. Y le ha salido bien la jugada, porque montó la Carta de la Ciudadanía. ¿Pedro Sánchez tenía en algún momento en la cabeza dimitir? No, era todo un cuento chino, era una gran patraña política construida por el gobierno y su ejército de asesores para movilizar a sus votantes. Entonces se sacó la Carta de la Ciudadanía. La gente, los media España pensando que iba a dimitir. Yo siempre dije que no estaba en ese, que no iba a dimitir. La gente se tragó el cuento, luego haciendo el paripé de que iba a ver al rey, que ya era el colmo. O sea, seguro que dimite, que sí, no, sí. que no dimite. A este hombre nos va a costar mucho echarle del poder. Entonces, monta el gran paripé y luego, para decir que no dimite, se victimiza y dice que todo es fruto de una gran conspiración, de un ataque del fascismo, de la fachosfera, de la máquina del fango, de la prensa, que no es prensa, sino que son pseudomedios, y de los jueces prevaricadores. Bueno, terrible. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de movilizar a su votante. El gran enemigo del PSOE no es que sus votantes se vayan al Partido Popular, que jamás van a votar al Partido Popular. El gran problema del PSOE es que sus votantes se queden en casa. Y como el peligro es que se queden en casa, Sánchez, digamos que blande la bandera del fascismo, de la extrema derecha, de que viene el lobo, que es la técnica de toda la vida en política, para movilizar a los suyos. Le funcionó muy bien el 23J. Recuerda que las encuestas le eran muy negativas. Y con la bandera de Vox logró movilizar a los suyos. Que viene la otra derecha, bueno, pues lo consiguió. Lo consiguió en las catalanas con el tema de la fachosfera y el gran complot contra él, contra su persona, pero no contra su persona, sino contra... Porque claro, Sánchez no es Sánchez. Sánchez es el Estado, Sánchez es España, piensa que es España, y Sánchez piensa que es la democracia. Sánchez es Dios. Sí, O sea, Sánchez es Dios. O el fascismo realmente, ¿no? Definido. O sea, todo dentro del Estado, o sea, todo dentro de mí. Efectivamente, él lo es todo, ¿no? Entonces, le salió bien la jugada a las catalanas, en las catalanas, perdón, y entonces, ¿ahora en qué estamos? Es la misma jugada, es la misma jugada. Vamos a ver, ¿quién insultó primero? Pero sí, se han estado insultando a Javier Milei desde el minuto 1. Le han llamado fascista, negacionista, antidemócrata, ultraderechista, internacionalista. Le han llamado de todo, le han llamado de todo. Fíjate hasta qué punto le han insultado, que incluso uno de sus ministros, Óscar Puente, cayó en una calumnia manifiesta cuando dijo eso de que consumía sustancias y demás, lo cual es absolutamente mentira. ¿Qué hizo Javier Milei? Javier Milei, ante esa barbaridad, hizo un comunicado, respondió exigiendo que pidiera disculpas el ministro, exigiendo que dimitiera el ministro. Pero Javier Milei ni se le pasó por la cabeza retirar al embajador de España, ni romper relaciones diplomáticas, porque él entiende que ese insulto, esa calumnia, es a nivel personal, le afecta a él, es una cuestión política, y las relaciones diplomáticas es algo muy serio. Estamos hablando de relaciones entre dos pueblos, entre dos países. Bueno, ahora veamos cuál ha sido la reacción de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, Javier Milei, sin nombrar a Pedro Sánchez, aunque bueno, evidentemente iba dirigido hacia él, ¿no? Pero sin nombrar a Pedro Sánchez, dice que bueno, que su mujer está metida en una cuestión de investigación, que se está investigando, un caso de corrupción que se está investigando. Cosa que es un hecho, por cierto. Cosa que es un hecho, cosa que es totalmente cierto, se está investigando a la mujer de Pedro Sánchez. No es una valoración subjetiva, o sea, es un hecho objetivo. Es la verdad. Punto 1. Punto 2. ¿Quién es la mujer de Sánchez? ¿Tiene algún cargo la mujer de Sánchez? La mujer de Sánchez es una particular, no tiene ninguna responsabilidad política, no desempeña ningún cargo público, no es ninguna institución. Bueno, pues agarra a eso, igual que se agarró a la apertura de diligencias para ya la internacional fascista, la fachosfera,
Es todo una gran pantomima, un gran cuento. ¿Por qué? Porque el 9 de junio hay elecciones europeas y Pedro Sánchez se juega mucho en esas elecciones y necesita a su electorado movilizado. Así es, así es. Comparto totalmente esa visión, digamos, pragmática, ¿no? y de cálculo político. Bueno, por finalizar, bueno, antes de finalizar, cuéntanos un poco más acerca de ese premio que efectivamente vais. Yo estoy seguro que Milei, de alguna forma, aunque el gobierno se lo prohíba, pues es capaz de tirarse en paracaídas o algo, pero yo estoy seguro de que él llegar a Madrid va a llegar. Entonces, háblanos un poco más de ese premio, por favor, Manuel. Bueno, a ver, bueno, para empezar, yo no sé lo que va a hacer el gobierno. Desde luego, sería absolutamente impensable, intolerable de cualquier punto de vista que se le impida de alguna forma la entrada. Aunque es posible que este gobierno, como es un Sobrepase gobierno... todos los límites. Sí, sí. Exacto, tan populista, ha cruzado todas las líneas y de alguna forma intente dificultar la llegada. Dicho lo cual, ya el propio Javier Milei ya ha dicho que sí, por supuesto, vamos, que iba a venir a recogerlo, lo cual nos enorgullece muchísimo. No solo al Instituto Juan de Mariana, sino a todos los amantes de la libertad, porque esto es importante señalarlo. El Instituto Juan de Mariana es un think tank. Somos un think tank liberal, llevamos casi 20 años de vida. El año que viene cumplimos precisamente 20 años, nuestro 20 aniversario. Somos un think tank de referencia a nivel internacional, think tank liberal de referencia en el mundo hispano, pero lo importante no es el think tank, sino nosotros lo que representamos, como muchos, somos unos grandes amantes de la libertad. O sea, defendemos a capa y espada la libertad, porque la libertad lo es todo. Pues sin libertad no hay nada. Entonces, desde este punto de vista, ¿qué significa este premio? Pues este premio lo que reconoce, lo que conmemora, lo que premia, es precisamente las contribuciones muy relevantes de diferentes personas, académicos, literatos, filósofos, pensadores, al ámbito, economistas, al ámbito de la defensa y la divulgación de las ideas de la libertad. Y pues mira, entre otros premiados, le hemos concedido el premio al premio Nobel Mario Vargas Llosa. Le hemos concedido el premio, este premio lo ha recibido también Jesús Huerta Soto, gran referente de la Escuela Austríaca de Economía. Alberto Venegas Lynch, un hijo, referente y maestro de Javier Milei. Alejandro Zapuén, Antonio Escotado, Dalmacio Negro, Federico Jiménez Los Santos, Miguel Ancho Bastos Boubeta, Antoni de Yassey, Carlos Alberto Montaner, es decir, grandes referentes del mundo liberal. Entonces, significa precisamente eso, ser un auténtico maestro, un referente en la defensa de las ideas de la libertad. Y eso lo refleja y lo representa a la perfección Javier Milei, porque Javier Milei ha conseguido algo inédito, que tiene muchísimo valor. El éxito de Javier Milei, desde mi punto de vista, no radica en si sus políticas o su gobierno va a tener éxito o no. Eso aún está por ver. De hecho, yo estoy convencido de que va a tener éxito, pero también soy consciente de que va a ser muy difícil y va a ser muy complicado. Entre otras cosas porque necesita mayorías suficientes para llevar a cabo las reformas, porque todo va a depender de que mantenga o no la popularidad entre el electorado, de los sindicatos, que no le monten. Es decir, depende de muchos factores. Es muy difícil. Pero el éxito de Milei, ese éxito está por ver. Lo que ya ha conseguido, y es un gran éxito, es cambiar la cultura política en Argentina. Y eso tiene un valor incalculable, porque el gran éxito de Milei es haber dado la batalla a las ideas en un país como Argentina, dominado desde hace décadas por el socialismo, por el intervencionismo, por el peronismo más atroz, y no solo haber dado la batalla, sino haberla ganado. Eso es lo increíble. Eso es lo que tiene el mayor mérito de Javier Milei, el haber podido transmitir, comunicar con eficacia y con éxito ideas no siempre fáciles, no siempre fáciles de entender, ideas complejas, intuitivas, como son las ideas de la libertad. Y lo ha logrado. Y ese es el primer punto. Hasta tal punto lo ha logrado que ha ganado la presidencia. Hasta tal punto lo ha logrado que después de estar casi 6 meses en el cargo, la popularidad de Milei, lejos de caer, se mantiene e incluso aumenta, lo cual también es algo inédito en la política.
Y el tercer punto que creo que es muy relevante. No solo está dando la batalla de las ideas en Argentina, sino que el mensaje de Milei traspasa las fronteras argentinas. Javier Milei se ha convertido en un fenómeno global. Javier Milei está defendiendo las ideas de la libertad a nivel internacional. La intervención que tuvo Javier Milei en el foro de Davos es histórica. Marca un punto de inflexión, porque le dijo a todos esos socialistoides, comunistoides que estaban allí sentados, estáis cometiendo un gravísimo error, estáis traicionando a la civilización occidental, estáis machacando y atacando a los principios y valores que han logrado que Occidente se convierta en un conjunto de países ricos. Y por lo tanto tenéis que cambiar de enfoque y volver a abrazar las ideas de la libertad. Ese mensaje, la potencia que tenía ese mensaje, los fundamentos, lo bien argumentado que estaba, la fuerza que tenía, la emotividad que incluía y sobre todo la gran difusión, el gran éxito que tuvo a nivel internacional, eso se ha escuchado en todos los rincones del planeta. Por si lo llegan a saber, no le invitan. No le invitan. No le invitan. Entonces, ¿cuál es el valor de Milei? Pues fundamentalmente esa, la batalla de las ideas, haberla ganado en Argentina y liderarla a nivel internacional, cosa que es muy importante. Así es. Bueno, Manuel, amigo, compatriota y compañero de trinchera, muchísimas gracias por tu tiempo en esta entrevista y por tu tiempo productivo las 24 horas de tu día habitual para las ideas, precisamente, de la defensa de la libertad. Muchas gracias, Manuel. Un auténtico honor estar con vosotros, Óscar. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Muchísimas gracias a ti, a tu equipo, al Club de los Viernes, a todos vuestros miembros. Y enhorabuena de verdad por la gran labor también que hacéis de difusión de las ideas de la libertad por tierra, mar y aire. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.